Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada publica su informe sobre la libertad religiosa en el mundo, que revela que casi 2/3 de la humanidad vive en países donde la libertad religiosa sufre violaciones graves. Y mientras Israel destruye posiciones del grupo militar chií Hezbolá en las granjas de Sheba, en el sur del Líbano. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. Los obispos de Estados Unidos manifiestan su rechazo a las medidas del gobierno para ampliar el acceso a la fecundación in vitro y recuerdan que toda vida humana es sagrada. El Papa León XIV invita a los sacerdotes a pedir a Dios un corazón capaz de amar a la Iglesia como Él. Comienzan en Madrid las jornadas de la Oficina para las Causas de los Santos con participación de varios obispos. El obispo auxiliar de Barcelona, Monseñor Javier Vilanova, participa en un encuentro con motivo del Día Europeo contra la Trata. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y líderes europeos apoyan un alto el fuego en el país y que la negociación se base en la línea de contacto actual y la inviolabilidad de las fronteras internacionales. El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ingresa en la cárcel por la financiación de su campaña de 2007 tras ser condenado a 5 años de prisión. En España, el presidente del Gobierno insiste en incluir el gasto contra el cambio climático en la inversión en defensa que pide la OTAN. Los ministros del Interior de España y Argelia aprobarán medidas para luchar contra la inmigración ilegal. Y en deportes, el Barcelona y el Atlético de Madrid se miden al Olympiacos y al Arsenal, respectivamente, en la Champions League. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado esta mañana su último informe sobre la libertad religiosa en el mundo. Este estudio revela que ha habido graves violaciones de la libertad religiosa en 62 países. En total, 5.400 millones de personas se han visto afectadas por estas violaciones de libertad religiosa. Según indican desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, desde enero de 2023 a diciembre de 2024 ha habido un empeoramiento. Como expone esta entidad, casi 2/3 de la humanidad están en países donde la libertad religiosa sufre violaciones graves. Casi el 64,7% de la población mundial vive en los países donde estas violaciones se consideran persecución o discriminación. Solo 2 de estos países, Kazajistán y Sri Lanka, han mostrado alguna mejora. Como muestra este estudio, 24 países se encuentran dentro de la categoría más grave, la persecución. Es decir, sufren violaciones graves y sistemáticas de la libertad religiosa, como violencia, arresto y represión. Entre ellos está China, India, Nigeria y Corea del Norte. En el 75% de estos países la situación ha empeorado. Además, en 38 países, las violaciones contra la libertad religiosa se categorizan como discriminación, lo que llega a afectar al 17,3% de la población mundial. Entre estos países están Egipto, Etiopía, México, Turquía y Vietnam. En estos territorios, las minorías religiosas se enfrentan a limitaciones sistemáticas de culto, expresión e igualdad legal. Asimismo, 24 países están en observación debido a un incremento de las señales de alarma para la libertad religiosa. Estos signos incluyen un aumento de la intolerancia, la erosión de coberturas jurídicas, el extremismo religioso y un aumento de la interferencia estatal en la vida religiosa. Esta fundación explica que el autoritarismo es la mayor amenaza contra la libertad religiosa. Así, precisa que en países como China, Eritrea, Irán y Nicaragua, el gobierno reprime la religión por medio de una vigilancia generalizada, una legislación restrictiva y la represión de aquellos credos que disienten. A esta amenaza se añade también la violencia yihadista,
que, de acuerdo con esta institución, ha aumentado de una forma sin precedentes, como en el Sahel, Mozambique y la República Democrática del Congo. A su vez, el informe recoge que ha aumentado el nacionalismo religioso, siendo la principal causa de persecución en países como la India y Birmania, también en Palestina, Israel, Sri Lanka y Nepal. Por otro lado, en Nigeria, Haití y México, el crimen organizado es la causa principal de persecución. En regiones con gobiernos débiles, especialmente en América Latina y en África subsahariana, se saquean iglesias, secuestran o asesinan clérigos y se obliga a las organizaciones religiosas a guardar silencio o a ser cómplices. Además, los conflictos en los países en guerra como Ucrania, Sudán, Birmania, Gaza, Nagorno-Karabaj han provocado desplazamientos masivos, el cierre de iglesias y ataques dirigidos contra las comunidades religiosas. Esta fundación agrega que a raíz del ataque de Hamás contra Israel en octubre de 2023 y de la posterior guerra en Gaza, ha habido una creciente ola de incidentes antisemitas y antimusulmanes en Europa, Estados Unidos y América Latina. Asimismo, los incidentes anticristianos están en alza en los países occidentales. Los ataques contra lugares de culto y fieles cristianos en Europa y en Estados Unidos han aumentado de forma significativa. Solo en 2023 se registraron unos 1.000 incidentes anticristianos. En Grecia se dieron más de 600 casos de vandalismo contra iglesias. En Canadá se provocaron incendios en al menos 24 iglesias entre 2021 y 2024. Además, España, Italia, Estados Unidos y Croacia han sufrido aumentos similares con actos como profanaciones de lugares de culto, agresiones físicas a religiosos e interrupciones de actos religiosos. A esto se suma que la objeción de conciencia está cada vez más amenazada. Por otro lado, la inteligencia artificial y otras aplicaciones digitales se usan como armas para reprimir a grupos religiosos. Países como China, Corea del Norte y Pakistán utilizan herramientas digitales para identificar, intimidar y criminalizar a creyentes. No obstante, Ayuda a la Iglesia Necesitada afirma que, a pesar del empeoramiento general de la libertad religiosa en el mundo, las comunidades religiosas han demostrado una resiliencia inquebrantable como agentes de paz y de ayuda urgente y pastoral. Por ello, desde esta fundación quieren seguir apoyando a la Iglesia perseguida a través de diversas iniciativas. Una de ellas es el manifiesto que por primera vez acompaña la presentación de este informe. Así lo ha anunciado el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, José María Gallardo, en la rueda de prensa de esta mañana. Las 24 oficinas internacionales de ayuda a la Iglesia necesitada, junto con la oficina internacional, hemos decidido lanzar este manifiesto en defensa de la libertad religiosa a nivel mundial. Hoy está siendo anunciado en el Vaticano por el cardenal Pietro Parolin, entre otras personas, y vamos a, durante todo este año que queda y hasta noviembre del año que viene, vamos a recoger firmas a nivel mundial en todos los países donde estamos presentes con oficinas de ayuda a la Iglesia necesitada, para llamar la atención, para que se condene la persecución religiosa, para que se proteja a las comunidades religiosas y para que se ayude a las personas y grupos que sufren persecución religiosa. Además, esta presentación ha contado con el testimonio del director ejecutivo de la Comisión Nacional Católica para la Justicia y la Paz en Pakistán, Naeem Yousaf Hill, quien también participará en el acto por la libertad religiosa que ha organizado esta fundación para este viernes. Tendrá lugar en la Fundación Pablo VI de Madrid a las 7:30 de la tarde. Además, intervendrá Moisés Mato, actor y director de teatro, que ilustrará la realidad de las personas perseguidas por su fe. En este evento también se hará entrega del Premio Libertad Religiosa 2025. Cambiamos de asunto. El ejército de Israel ha anunciado la destrucción de posiciones del partido milicia chií Hezbolá en las granjas de Sheba, ocupadas por las tropas israelíes, a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre del año pasado, tras más de un año de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023. Así ha afirmado en un comunicado que la infraestructura fue destruida para evitar que la organización terrorista establezca una futura presencia en la zona fronteriza. Por el momento, ni Hezbolá ni las autoridades libanesas se han pronunciado sobre esta operación, que habría tenido lugar en la madrugada del lunes, si bien han denunciado en numerosas ocasiones las acciones de Israel y sus violaciones del acuerdo de alto el fuego.
Israel ha ejecutado decenas de bombardeos contra el Líbano a pesar del alto el fuego, argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que por ello no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas. Además, lleva a cabo vuelos de vigilancia en espacio aéreo libanés. Este alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur del Líbano. Sin embargo, el ejército israelí ha mantenido 5 puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de ese despliegue. Les contamos también que las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han denunciado la muerte de 7 personas a causa de los ataques ejecutados el lunes por Israel contra el enclave pese al alto fuego, antes de afirmar que además han sido recuperados 6 cadáveres en zonas de las que se replegaron las fuerzas israelíes a raíz del pacto sobre la aplicación de la primera fase de la propuesta de Estados Unidos. El ejército israelí ha llevado a cabo diversos bombardeos y ataques contra Gaza desde la entrada del alto el fuego, si bien ha defendido que actúa contra sospechosos que cruzan la línea amarilla y en respuesta a supuestos ataques por parte de Hamás, incluidos intensos bombardeos el domingo tras denunciar la muerte de 2 militares. Noticias de la Iglesia en el mundo. Los obispos de Estados Unidos han manifestado su oposición a las medidas tomadas por el gobierno del presidente Donald Trump para ampliar el acceso a la fecundación in vitro. Al respecto, los prelados han manifestado que rechazan firmemente la promoción de procedimientos como la fecundación in vitro, que congelan o destruyen a preciosos seres humanos, ha dicho, y los tratan como propiedad. Además, los obispos de Estados Unidos recuerdan que toda vida humana, nacida y por nacer, es sagrada y amada por Dios. Asimismo, añaden que sin disminuir la dignidad de las personas nacidas por medio de la fecundación in vitro, deben reconocer que los niños tienen derecho a nacer de un acto natural y exclusivo de amor conyugal y no de la intervención tecnológica de una empresa. Igualmente aseveran que una acción gubernamental nociva para ampliar el acceso a la fecundación in vitro no debe tampoco empujar a la gente de fe a ser cómplices de sus males. Por último, desde la Conferencia Episcopal estadounidense subrayan que continuarán revisando estas nuevas políticas y que esperan entablar un diálogo más amplio con la Administración y el Congreso, proclamando siempre la santidad de la vida y del matrimonio. Más noticias. El Papa León XIV recibió ayer en audiencia a la comunidad del Colegio Pontificio Portugués de Roma, coincidiendo con los 125 años de la fundación de esta institución. En este encuentro, el Santo Padre instó a los presentes a profundizar en el estudio de la teología o de las ciencias humanas y sociales, formándose cada vez más en el arte de la escucha. En este contexto, el sucesor de Pedro subrayó que un sacerdote, sea cual sea la misión que se le haya confiado, siempre encuentra en ella una ocasión para configurarse al buen pastor. En este sentido, precisó que no solo necesita un corazón de carne, sino que siente la necesidad de un corazón como el de Jesús, siempre unido al Padre, apasionado por la Iglesia y lleno de compasión. Por ello, invitó a los sacerdotes a pedir a Dios un corazón capaz de amar a la Iglesia como Él. Noticias de la Iglesia en España. Esta mañana han comenzado en Madrid las jornadas de la Oficina para las Causas de los Santos con el lema Los Santos, compañeros de camino en la vida cotidiana. Y tiene lugar en el edificio Sede Sapiense de la Conferencia Episcopal Española y se desarrollará hasta mañana por la tarde. La presentación de las jornadas ha estado a cargo de la directora de la Oficina para las Causas de los Santos, Lourdes Grosso. Entre los ponentes de esta mañana ha estado el relator del Dicasterio de las Causas de los Santos, Monseñor Melchor Sánchez de Toca. Algunos de los temas que se abordan hoy son el duelo y el perdón. Asimismo, esta tarde disertarán sobre las líneas de trabajo de la Oficina para las Causas de los Santos y la exhortación apostólica Gaudete es exultate. Además, distintos ponentes hablarán sobre los distintos elementos de los procesos de beatificación.
La jornada de mañana contará con la participación de varios obispos. Por la mañana habrá un coloquio sobre la santidad en la vida diocesana, en el que intervendrán el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Francisco José Prieto, el obispo emérito de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, y el obispo de Barbastro Monzón, Monseñor Ángel Javier Pérez Puello. Y mañana por la tarde los asistentes a estas jornadas participarán en el Jubileo con los Santos con una celebración en la Catedral de la Almudena de Madrid. Contará con la presencia del obispo auxiliar de esta archidiócesis, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, también encargado de la Pastoral de la Santidad. Y por otro lado, la Comisión para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española ha organizado un acto de presentación del proyecto La Palabra de Dios en Lectura Fácil. Tendrá lugar esta tarde a las 7 en el Colegio de Nuestra Señora del Pilar, en Madrid. Como informan desde la Conferencia Episcopal, esta iniciativa está desarrollada por el área de personas con discapacidad y tiene como objetivo acercar el Evangelio a quienes tengan dificultades de comprensión, favoreciendo que todo el mundo tenga acceso a la Sagrada Escritura. Asimismo, hoy se celebra un encuentro con motivo del Día Europeo contra la Trata en el marco del Jubileo 2025 dedicado a los jóvenes. Organizado por Cáritas, la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana, la Confer y Justicia y Paz contará con la presentación del obispo auxiliar de Barcelona, Monseñor Javier Vilanova. Bajo el título La Esperanza que Libera y con la colaboración de la Fundación Pablo VI, el encuentro comenzará a las 6:30 de la tarde. Sus promotores explican que tiene la finalidad de aproximar a los jóvenes a la realidad de la trata de personas en Europa, poniendo énfasis en la respuesta de la Iglesia. Entre los ponentes estarán Adina Balan, de Talika Cum, María Rosa Venturelli, misionera comboniana de la Red USMI de lucha contra la trata de seres humanos, Cristina Ramírez, de la Fundación Serra Chontal de las Hermanas Oblatas y Consuelo Rojo, de Adoratrices Obra Social. Información internacional. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y varios líderes europeos han mostrado en una declaración conjunta su apoyo a la postura de Estados Unidos de un alto el fuego inmediato entre Rusia y Ucrania, entablar negociaciones con la línea de contacto como punto de partida y la inviolabilidad de las fronteras internacionales, manteniendo la presión sobre Moscú. El texto firmado por países como Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Polonia o la Comisión Europea, así como el presidente del Consejo Europeo, señala que es necesario aumentar la presión sobre la economía rusa y su industria de defensa hasta que el presidente ruso, Vladimir Putin, esté dispuesto a la paz. En este sentido, el documento agrega que se están desarrollando medidas para utilizar todo el valor de los activos soberanos inmovilizados de Rusia, de manera que Ucrania disponga de los recursos que necesita. Según Zelensky y estos líderes europeos, las tácticas dilatorias de Rusia han demostrado una y otra vez que Ucrania es la única parte que se toma en serio la paz, asegurando estos países que Putin opta por la violencia y la destrucción. También se ha recordado que a finales de esta semana los líderes europeos se reunirán en el Consejo Europeo y en el formato de la llamada coalición de voluntarios para debatir cómo llevar adelante esta labor y seguir apoyando a Ucrania. Nos vamos hasta Francia. El expresidente francés Nicolas Sarkozy ha ingresado en prisión para cumplir la pena impuesta hace casi un mes por la financiación de la campaña electoral que le llevó a la presidencia del país en el año 2007 con dinero del régimen libio de Muammar Gaddafi. Sobre Sarkozy pesa una condena de 5 años de cárcel por asociación de malhechores. Aunque no es firme, el juez dictaminó que sí debía entrar en prisión, si bien los abogados ya han anunciado que han presentado una petición para que pueda permanecer en libertad provisional mientras se sigue estudiando su caso en segunda instancia. El antiguo dirigente siempre ha negado cualquier irregularidad y ha denunciado una supuesta persecución política contra él a través de los tribunales, argumentos a los que ha vuelto a agarrarse en un comunicado publicado en sus redes sociales este martes y en el que ha insistido en su supuesta inocencia. Cambiamos de tema. El Frente Polisario ha trasladado al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, una nueva propuesta para relanzar las negociaciones sobre el Sáhara Occidental y entablar de buena fe y sin condiciones previas, asegura, una negociación directa con Marruecos con vistas a alcanzar una solución que prevea la autodeterminación del pueblo saharaui.
Esto ocurre a poco más de una semana de que el Consejo de Seguridad de la ONU debata la renovación de la misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, conocida como la MINURSO. El plan esboza el establecimiento de relaciones estratégicas y mutuamente beneficiosas entre dos países, entendiendo como tal tanto a Marruecos como a la actual República Árabe Saharaui Democrática, que solo controla una parte de la antigua colonia española. El Polisario cree además que una solución pacífica, justa y duradera del conflicto del Sáhara Occidental, de conformidad con los principios pertinentes del derecho internacional, no solo es urgente, sino que también es posible si existe una voluntad política de alejarse de las soluciones basadas en el statu quo e impuestas unilateralmente. En este sentido, las autoridades marroquíes descartan la autodeterminación reclamada por el Polisario y por sus principales socios, entre ellos Argelia. Ninguna de las partes han dado muestra de moverse de sus respectivas posiciones, lo que se ha traducido en un estancamiento del proceso pese a los esfuerzos de los sucesivos enviados especiales de Antonio Guterres. Y nos vamos ahora a Japón. La líder del Partido Liberal Democrático de este país, la conservadora Sanae Takaichi, se ha convertido en la primera mujer de la historia en liderar el Ejecutivo nipón. Con su toma de posesión reemplazará al primer ministro saliente después de que el 4 de octubre se impusiese como líder de los conservadores en las primarias del partido. Takaichi, de 64 años, recibió 237 votos a favor en el Parlamento Nacional japonés, superando así la mayoría de los 465 escaños de la Cámara. Este nombramiento subraya la ruptura simbólica del techo de cristal en un país con una brecha de género. El Parlamento, de hecho, solo tiene un 16% de mujeres y además Tokio ocupa el puesto 118 de 146 países en el índice global del Foro Económico Mundial y el último lugar entre los miembros del G7 en esta cuestión. Información nacional. Comenzamos hablando de tribunales y es que el magistrado del Tribunal Supremo, a cargo del caso Koldo, ha acordado citar como testigos al exgerente del Partido Socialista, Mariano Moreno, y a la trabajadora de la Secretaría de Organización del partido, Celia Rodríguez, para aclarar los pagos en metálico de determinadas cantidades por parte del Partido Socialista en favor del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. El juez recuerda que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, señaló en su último informe la existencia de ciertas comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico de determinadas cantidades por parte del PSOE en favor de Ábalos o de García, que no constarían, sin embargo, por sus fechas ni por sus importes en la información facilitada por dicho partido en la causa como pagos en metálico efectivamente realizados a ambos. En este contexto, Vox ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el PSOE por posibles delitos de financiación ilegal y de blanqueo de capitales tras conocerse la existencia de sobres con dinero en efectivo dentro de la organización y sin reflejo, dicen, en sus cuentas oficiales. El presidente del partido, Santiago Abascal, ha explicado en Segovia que la denuncia se ha interpuesto porque el propio presidente del Gobierno ha reconocido que ha cobrado dinero en efectivo, mientras que en las cuentas del PSOE no hay constancia de esos fondos, ya que la formación afirma que tiene todo su dinero en los bancos. Hablamos ahora del caso Gürtel. 20 de los 25 acusados en la pieza principal del caso han comunicado a la Audiencia Nacional que reconocen los delitos de fraude fiscal y de blanqueo de dinero obtenido por la trama de corrupción relacionada con el Partido Popular, entre ellos los dos cabecillas, Francisco Correa y Pablo Crespo. La Audiencia Nacional ha iniciado el último juicio del caso Gürtel, una macrocausa que fue dividida en un total de 13, en el que se enjuician delitos fiscales y de blanqueo de capitales que se produjeron por el entramado corrupto a través de sobornos a cargo del Partido Popular en ayuntamientos y comunidades autónomas para conseguir adjudicaciones de contratos entre los años 1998 y 2009. Los 20 acusados que reconocen los hechos buscan rebajar la pena que se les pueda imponer y, en concreto, Correa
Correa y Crespo se enfrentan a una petición provisional de la fiscal de 77 años de prisión, las más elevadas. Del total de 26 acusados que se sientan en el banquillo, solo unos pocos han rehusado por el momento llegar a acuerdos con el Ministerio Público, lo que obliga a que se celebre el juicio que se prevé dure hasta el 20 de noviembre. En cuanto a las cuotas para los autónomos, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha rectificado y ha retirado la propuesta de subida trianual de estas cuotas a los autónomos. En su lugar, ha planteado un alza solo para el año que viene, que parte de la congelación para los 3 tramos más bajos, y subidas de entre 2,5 y 14,75 euros mensuales para el resto. El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha explicado que a la vista de las cifras generadas dentro y fuera del diálogo social, han dado este paso en 2026 con subidas que oscilan entre el 1% y el 2,5% para los rendimientos superiores a los 1.166,7 euros y hasta los 6.000 euros mensuales. Junto a esto se congelan las cuotas de la tabla reducida, la de aquellos con rendimientos de hasta 1.166,7 euros mensuales, que abonarán entre 200 y 260 euros. La propuesta presentada la semana pasada había generado multitud de críticas, no solo entre los agentes sociales y asociaciones de autónomos, sino también entre los grupos políticos a un lado y otro del arco parlamentario. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, ha criticado la propuesta planteada por el Ministerio de Inclusión para los autónomos porque dice que no avanza en la equiparación de la protección social del colectivo con la de los asalariados. En declaraciones a los medios, tras participar en una reunión de diálogo social con inclusión, patronal, sindicatos y asociaciones de autónomos, Amor ha añadido que la protección social es un derecho y los autónomos ya cotizan por ingresos reales, mientras que a su juicio el Gobierno ha incumplido su parte en materia de protección y se ha referido a que el colectivo no tiene derecho al subsidio para mayores de 52 años ni al subsidio asistencial para familias monoparentales con niños y en paro, ni a los permisos por lactancia. Más noticias. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que puede contabilizar algunas partidas de inversión contra el cambio climático como parte del gasto en seguridad y defensa comprometido con la OTAN, que debe alcanzar el 2% del Producto Interior Bruto este año. Pedro Sánchez ha hecho estas declaraciones en una comparecencia ante los medios en Eslovenia tras la cumbre del MED 9 junto al resto de países mediterráneos de la Unión Europea, al ser preguntado sobre si ha recabado apoyos de otros países para este propósito. El Ministerio del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha visitado Argelia esta semana, donde se ha reunido con su homólogo argelino. En la visita, la primera tras la crisis diplomática a raíz del apoyo del Gobierno español al Plan de Autonomía marroquí para el Sáhara en marzo de 2022, ambos ministros han tratado temas como la inmigración irregular y el tráfico de drogas. En concreto, los ministros de Interior de ambos países han acordado impulsar medidas para luchar contra estos problemas, ya que la memoria de la Fiscalía General del Estado, publicada a principios de septiembre, constató un aumento de organizaciones criminales que se lucran con el doble uso de las narcolanchas para favorecer la migración irregular y el tráfico de drogas, principalmente aseguran desde Argelia. Además, los ministros han acordado que se va a actualizar el protocolo de retornos. Fernando Grande Marlaska ha agradecido a Argelia que impidiera el año pasado la salida a España de 30.000 personas, mientras que el ministro de este país elevó la cifra al decir que se había impedido el traslado de más de 100.000 migrantes irregulares al norte de África y diferentes países de Europa. La reunión se ha producido en un contexto de incremento de llegadas de inmigrantes en pateras a través de la llamada ruta argelina, con una subida del 75% en Baleares, que acumula más de 6.100 inmigrantes hasta el 15 de octubre de este año, frente a la caída del 59% en el caso de Canarias, con más de 13.490 inmigrantes en comparación con el año anterior. Precisamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han intensificado las operaciones contra grupos criminales que favorecen el tráfico de personas desde Argelia. En los últimos meses se ha detenido a más de 50 personas y se ha constatado que proliferan embarcaciones de gran competencia y que en algunos casos usan zulos para ocultar a los inmigrantes en condiciones infrahumanas. Información deportiva.
Hablamos de fútbol. El Barcelona y el Atlético de Madrid disputan hoy sus respectivos partidos en la tercera jornada de la fase de Liga de la Champions. Se miden al Olympiacos griego y el Arsenal inglés respectivamente. El primero en saltar al campo será el Fútbol Club Barcelona, que recibe a partir de las 7:15 en el Estadio Olímpico Luis Companys al Olympiacos griego, en un partido en el que los azulgranas no pueden fallar tras la derrota frente al Paris Saint-Germain para no complicarse sus opciones de entrar en el top 8. Por su parte, el Atlético de Madrid visita al Arsenal inglés a las 9 de la noche en esta tercera jornada en el Emirates Stadium de Londres. Los del Cholo Simeone buscan repetir triunfo tras el 5-1 al Eintracht alemán y además estrenarse como visitante y resarcirse de su primera derrota en Anfield. Noticias autonómicas. Nos trasladamos hasta Baleares, donde los grupos parlamentarios del Partido Popular y Vox piensan derogar la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos. Todo esto nos lo cuenta nuestro corresponsal Pedro García. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes en el nombre del Señor. Los grupos parlamentarios del PP y Vox darán en el pleno de hoy martes el primer paso para derogar la Ley de Memoria y Reconocimiento Democrático de Baleares. El pleno del Parlamento Balear debate esta semana la toma en consideración de la proposición de ley para derogar esta normativa que a principios de septiembre presentó el grupo parlamentario de Vox. La eliminación de esta ley es uno de los acuerdos que los dos partidos pactaron a cambio de la aprobación de los presupuestos autonómicos de este 2025. El portavoz de los populares, Sebastián Sagrera, avanzó que apoyarán la toma en consideración del texto, aunque lo desligó de las negociaciones que puedan iniciarse próximamente en relación a las cuentas de 2026. La presidenta del Gobierno balear, Marga Proems, garantizó el apoyo de su partido a la derogación de la Ley de Memoria el mismo día que sus socios de investidura registraron la proposición. El PP cumple los acuerdos siempre, dijo. Y hablamos ahora de cultura para contarles que en el marco del encuentro de casas y centros regionales, la presidenta del Gobierno, Marta Proems, reivindica Baleares como una tierra abierta y acogedora. Cuéntanos, Pedro. La presidenta del Gobierno balear, Marga Proems, reivindicó este pasado domingo a Baleares como una tierra abierta y acogedora durante su intervención en el encuentro de casas y centros regionales celebrado en el Castillo de Bellver, en Palma. Este encuentro, organizado por la Federación de Casas y Centros Regionales de Baleares, se ha consolidado tras tantos años en el olvido. El año pasado recuperamos este encuentro y hoy, en 2025, ya es una realidad consolidada, destacó Proems ante los representantes de distintas comunidades autónomas. Y cambiando de tercio, este pasado domingo el aeropuerto de Palma ha tenido que detener las operaciones momentáneamente debido al avistamiento de un dron que se ha encontrado entre las pistas pasadas las 19 horas. Algunos aviones han estado sobrevolando la isla mientras esperaban para aterrizar. Otros han comenzado a desviarse a otros aeródromos. Son San Juan permaneció en esta situación hasta las 19:40 horas. Se ha abierto una investigación para identificar al responsable. Y la noticia para recordar. El próximo viernes 24 de octubre tendrá lugar la presentación del libro titulado Francisco Roca Simó, un arquitecto mallorquín universal, una obra que rinde homenaje a uno de los grandes representantes del modernismo arquitectónico español cuya influencia trascendió las fronteras nacionales. Francisco Roca Simó nació en Palma de Mallorca el 4 de enero de 1874. Desarrolló su obra a partir de diversos estilos arquitectónicos: modernismo, regionalismo, art déco y racionalismo, desde un punto de vista ecléctico. Su obra está presente sobre todo en España, Mallorca y Madrid, y en Argentina, Rosario y Buenos Aires. Como breve pincelada, podemos destacar entre su obra Can Casasellas y el monumento a las víctimas del crucero Baleares en Palma de Mallorca, la fachada de la iglesia del Santuario de Lluc en Escorca, Mallorca, el mausoleo de Pi i Margall en Madrid, el Palacio Cabanellas y el Club Español en Rosario, Argentina.
Francisco Roca Simó falleció en Madrid el 9 de mayo de 1940. Esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien. Gracias a ti, Pedro, por toda esta información. Y vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos cielos nubosos en la mayor parte de nuestra geografía, con precipitaciones en Galicia y en puntos del oeste peninsular o en puntos del centro, sin descartar algún chubasco disperso en Pirineos. El viento soplará con fuerza en casi todo el país y se espera mala mar en la costa gallega y en la Cantábrica. Las temperaturas serán parecidas a las de ayer. Y mañana, miércoles, esperamos nieblas matutinas en puntos de la mitad norte, en puntos del sur, oeste, interior de Cataluña o en el entorno del sistema central. Las lluvias entrarán por Galicia, algo moderadas y con alguna tormenta ocasional, e irán avanzando hacia el norte, oeste y centro peninsulares. Seguiremos con el viento fuerte en casi toda nuestra geografía y en cuanto a la mala mar les contamos que también seguirá presente en la costa gallega y en la Cantábrica. Las temperaturas continuarán sin grandes variaciones. Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Marta Troyano y se lo hemos contado Natalia Otero de Bustos y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.